cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Ya en el ciclo anterior vimos un avance sobre todo del cuadro clínico, ¿no? Ustedes saben que la cardiopatía coronaria, ¿no? La cardiopatía coronaria, para lo cual va a producir síntomas relacionados sobre todo pues al desequilibrio, ¿no? Entre el aporte de oxígeno y el requerimiento de oxígeno por el músculo cardíaco, ¿no? ¿Derivado de qué? Derivado pues de un estrechamiento de la arteria coronaria, ¿no? Ya sea de tipo aterosclerótico o de tipo espástico. Entonces ya también ustedes ya conocen la anatomía, ¿no? La coronaria derecha, con sus ramos pues, principales, la arteria del nodo sinusal, la rama descendente posterior que da ramas septales, la ventricular posterior que da la rama que va a irrigar el nodo auriculoventricular. Entonces cualquier alteración en esta arteria, sobre todo va a haber trastornos a nivel de conducción, ¿no? De la conducción eléctrica del corazón. En la coronaria izquierda, que irriga pues, el 90% del ventrículo, va a comenzar con el tronco, ¿no? Con un tronco que se divide en dos ramas, la rama descendente anterior que corre por el surco interventricular, ¿no? Que da las ramas septales, ¿no? Irrigan el septum interventricular, y las ramas diagonales que irrigan parte de la cara lateral, ¿no? Entonces, la circunfleja, que da ramos marginales, que va a irrigar la cara lateral, ¿no? Y en algunas oportunidades, cuando da la arteria descendente anterior, puede irrigar la cara inferior también, ¿no? Ustedes saben que la dominancia la da el ramo descendente posterior, ¿no? El ramo descendente, perdón, el ADP, ¿no? Descendente posterior, que un 60% sale de la coronaria derecha y un 40% sale de la coronaria izquierda a través del ramo circunflejo. En algunas oportunidades, esta arteria descendente anterior se hace larga y bordea la cara inferior, dando también parte de esa dominancia, ¿no? Pero con menor frecuencia. Ustedes saben que las arterias epicárdicas son las que, es la anatomía de la circulación coronaria, ¿no? Tenemos las arterias epicárdicas, ¿no? Que van encima del músculo, en el epicardio. Hay una parte de las arterias intramurales y el endocardio, ¿no? Ustedes saben que las arterias coronarias pues, se irrigan durante la diástole, ¿no es cierto? Durante la diástole ventricular, ¿no? Es el momento en que se irrigan y llenan, ¿no? O sea, ustedes ven acá, durante la sístole hay una compresión de estos vasos, por eso que en el periodo de relajación del ventrículo durante la diástole, se produce pues el flujo a nivel de las arterias coronarias, y se produce también la oxigenación del miocardio, ¿no? Entonces, estas arterias coronarias pues se dividen en epicárdicas, son vasos pues que ofrecen poca resistencia al flujo. Estas arterias epicárdicas, ¿no? Son arterias de conductancia la poca resistencia al flujo, dadas también a nivel de las arterias intramiocárdicas, en donde se produce la mayor resistencia a esta, ¿no? O sea, las arterias intramiocárdicas es donde tienen más resistencia al flujo. Las arterias epicárdicas son las que tienen menos resistencia al flujo, ¿no es cierto? Entonces, y estas son fundamentales pues en la regulación de este, ¿no? Normalmente el flujo coronario se autorregula por mecanismos pues metabólicos locales, ¿no? De acuerdo a las variaciones del consumo de oxígeno, ¿no? O sea, si el músculo requiere de más oxígeno, o cuando aumenta su frecuencia cardíaca, o cuando hay una obstrucción, o cuando hay espasmo, ¿no? Estas pues inducen distintos grados de vasodilatación de las arterias intramiocárdicas, y por consiguiente aumentan el flujo, ¿no? Aumentan el flujo. Entonces, el consumo de oxígeno del miocardio depende principalmente de cuatro variables, ¿no? Frecuencia cardíaca, la tensión de la pared ventricular, la contractibilidad miocárdica y la masa cardíaca. Son los cuatro, ¿no? Las cuatro variables
van a alterar el consumo de oxígeno de acuerdo a la frecuencia cardíaca, a la tensión de la pared, a la fuerza contráctil y a la masa miocárdica, ¿no? Aparte de esos mecanismos metabólicos de autorregulación local, el tono vasomotor está influido por un equilibrio de dos factores, ¿no? Los estímulos autonómicos y la liberación endotelial de sustancias, ¿no? El autonómico está dado por el simpático y el parasimpático, ¿no? El simpático, la noradrenalina tiene un efecto pues, vascular directo de vasodilatación, ¿no? De los vasos epicárdicos, predomina en los receptores beta. Y de vasoconstricción de los intramiocardios predomina en los receptores alfa. Entonces, el parasimpático, ¿no? La acetilcolina, tiene efecto vasoconstrictor directo, ¿no? Entonces estos son los estímulos entonces autonómicos, ¿no? El simpático y el parasimpático. Y el segundo factor es la liberación endotelial de sustancias vasodilatadoras, ¿no? Como la prostaciclina y óxido nítrico o factor relajador del endotelio, ¿no? Y las vasoconstrictoras tenemos pues la endotelina, ¿no? Estimulada por numerosos factores locales y sistémicos. Entonces, estos son los mecanismos metabólicos de autorregulación local y también del tono vasomotor influido pues por equilibrio de estos dos factores de estímulos autonómicos y de liberación endotelial de sustancias. El equilibrio entre los factores vasodilatadores y vasoconstrictores en condiciones fisiológicas existe pues un equilibrio entre estos dos factores, regulados principalmente por el consumo de oxígeno, ¿no? Miocárdico, y que actúan fundamentalmente en la resistencia de las arterias intramiocárdicas. Este aumento potencial del flujo coronario como resultado de la vasodilatación de las arterias intramiocárdicas se denomina reserva coronaria. Entonces, ¿no? Entonces, el aumento potencial del flujo coronario como resultado de la vasodilatación de las arterias intramiocárdicas se denomina reserva coronaria. ¿Y qué permite? Permite, pues, al sistema coronario normal satisfacer el aumento de consumo de oxígeno miocárdico, ¿no? En las diversas circunstancias. De tal manera que cuando este aumento de flujo coronario falla, vienen pues los problemas de tipo isquémico, ¿no? El cuadro clínico del dolor precordial, la opresión retroesternal. Entonces, ¿cómo definimos la cardiopatía coronaria crónica, ¿no? La cardiopatía coronaria crónica se define pues como una enfermedad cardíaca, ¿no? Producida pues por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, ¿no? Debido a la obstrucción de la luz, ¿no? De las arterias coronarias que irrigan el corazón, ya sean pues esta obstrucción de tipo aterosclerótica o vasoespástica, ¿no? Entonces, esta es la definición de cardiopatía coronaria crónica, ¿no? La capacidad de las arterias coronarias para irrigar el corazón es insuficiente en esta patología, ¿no? E inadecuada para cubrir sus necesidades metabólicas, produciendo pues el cuadro clínico respectivo. Los síndromes coronarios crónicos se definen como enfermedad arterial coronaria, el proceso patológico, ¿no? Por acumulación, pues, de placa aterosclerótica. Esa es la parte de la fisiopatología, ¿no? La formación, ¿no? De la placa aterosclerótica en las arterias coronarias epicárdicas, ¿no? Ya sea obstructiva o no obstructiva, ¿no? O sea, por espasmo, que conduce, pues, a cambios funcionales en la circulación coronaria. Entonces, esta obstrucción por placa aterosclerótica o por espasmo, ¿no? Va a producir pues, cambios funcionales en la circulación coronaria y secundariamente producir el cuadro clínico de esta cardiopatía coronaria crónica. La enfermedad es crónica, progresiva, estable, con periodos silenciosos, ¿no? O sintomática. O sea, el paciente puede estar tranquilo un periodo 3, 4, 5 meses y de repente comienza nuevamente a presentar
el cuadro característico, ¿no?, de estos síndromes coronarios crónicos. Pero puede volverse inestable, o sea, esta placa estable puede volverse inestable, ¿no?, cambiando ya el cuadro clínico. Ustedes saben que la angina estable pues tiene una duración entre 1 a 10 minutos. Cuando pasa más de 10 minutos, entre 10 y 20 minutos, ya se considera una angina inestable, ¿no? Y si pasa los 20 minutos, ya es un paciente que probablemente ya está yendo al infarto, ¿no? Entonces, esta placa puede volverse inestable, configurando pues la naturaleza dinámica de la enfermedad expresada pues en escenarios, ¿no? Entonces, la definición pues, de insuficiencia coronaria, que es el flujo insuficiente del músculo cardíaco debido al estrechamiento de la arteria coronaria por un ateroma o espasmo, puede causar dolor de pecho debido a la isquemia miocárdica. Esta insuficiencia coronaria es la consecuencia pues, de la disminución en forma aguda o crónica, transitoria o permanente del riego sanguíneo al corazón y que puede dar lugar pues, a manifestaciones clínicas y electrocardiográficas específicas. Entonces, en la cardiopatía coronaria, de acuerdo al tiempo y forma de presentación, puede ser, pues, puede ser un cuadro crónico, ¿no?, que es de presentación progresiva en el tiempo, ¿no?, un cuadro crónico, ¿no?, la cardiopatía coronaria crónica. Puede ser un cuadro agudo, que es una de presentación abrupta. O sea, en la coronaria crónica, ¿no?, es una presentación progresiva en el tiempo, ¿no?, y en el agudo es una presentación abrupta. ¿No? La diferencia en un cuadro crónico y un agudo, ¿no? Aparte pues de la placa ateromatosa, que es diferente, ¿no?, y más adelante vamos a ver. Entonces, esta cardiopatía coronaria crónica se manifiesta como una angina, ¿no? Angina es una palabra en latín que significa asfixia y opresión u oprimir, ¿no? Por eso que uno dice angina, ¿no?, porque está caracterizada pues por un dolor, en el caso de esta cardiopatía coronaria, un dolor retroesternal, opresivo, se irradia a los brazos, ¿no?, cuello, mandíbula, ¿no?, se acompaña de síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, mareos, ¿no? Inclusive hay sensación de muerte, Entonces, estos son en resumen, lo más característico de este tipo de cardiopatía coronaria. Y sobre todo, pues, que se presenta con el esfuerzo, ¿no? Es una angina que se presenta con el esfuerzo. Y calma con la causa que la produjo, ¿no? O sea, si está corriendo el paciente, para y le pasa, ¿no? Si de repente está en una zona fría, ¿no?, que le puede producir espasmo, ¿no?, pasa a una zona más templadita y pasa la molestia, ¿no? Entonces, estas son las principales características de este dolor coronario, ¿no? Opresivo, urente, localización retroesternal, irradiado a brazos, ¿no?, cuello, mandíbula, ¿no?, la duración entre 1 a 10 minutos, ¿no?, los factores desencadenantes relacionados casi siempre al esfuerzo, a las emociones, y los factores que la alivian es el cese, pues, de la actividad que lo provocó, ¿no?, y el reposo. Entonces, la cardiopatía coronaria crónica está representada por 3 o 4 entidades. Acá vamos a ver la angina estable, la angina microvascular, que es el síndrome X. Estos son pacientes, pues, la angina estable caracterizada por su presencia durante una actividad, durante un esfuerzo, entre una emoción, ¿no? La angina microvascular, lo mismo, ¿no? Pero cuando hacen un estudio de las arterias epicárdicas, no se va a encontrar signos después obstructivos. Entonces, ahí lo catalogamos como un síndrome X, como una angina microvascular. La isquemia silente, hay pacientes que tienen obstrucciones coronarias y que no tienen molestias, no hacen angina,
no son tan sensibles, y, pero hacen cuadros, pues, cambios electrocardiográficos, ¿no? La angina variable o vasoespástica, ¿no? Es otra de las entidades que caracterizan, pues, a la enfermedad coronaria crónica, ¿no? ¿Y en qué se basa el diagnóstico? ¿No? El diagnóstico se basa, pues, primero en los datos clínicos. El cuadro clínico es lo indispensable, ¿no? La probabilidad de un pretest, ¿no? Y la selección de pruebas, pues, diagnósticas acorde a la probabilidad a la cual uno sospecha, ¿no? Entonces, estas son las entidades que van a representar, pues, a la cardiopatía coronaria crónica. La fisiopatología, ¿por qué se produce? O sea, ¿cómo se produce este cuadro clínico, esta enfermedad coronaria, ¿no? Esto viene a ser, pues, la formación de la placa aterosclerótica que disminuye en forma progresiva la luz del vaso y está mediada por los factores de riesgo, ¿no? Como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, ¿no? Que produce glicosilación avanzada, ¿no? La diabetes es una de las enfermedades que hace mucho daño a las arterias, no solamente coronarias, sino también a nivel periférico, ¿no? La dislipidemia, ¿no? La dislipidemia, el tabaco, la predisposición genética, o sea, ¿no? La herencia familiar son factores de riesgo, ¿no? Hay pacientes, pues, y ahora se ve pacientes jóvenes con cuadros, pues, coronarios, ¿no? Estables o inestables, o cuadros coronarios agudos, en los cuales uno, pues, aparte de ver los factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, que son los más frecuentes, hay bastante predisposición genética en estos pacientes jóvenes, ¿no? De papá, o tíos que han tenido infarto, o que tienen enfermedad coronaria, ¿no? Crónica. Entonces, estos son los factores de riesgo. Entonces, estos factores de riesgo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos factores de riesgo, no? ¿Qué hace la hipertensión? ¿Qué hace la diabetes? ¿Qué hace la dislipidemia? ¿Qué hace el trabajo? ¿Qué hace la predisposición genética en la arteria, ¿no? Produce un daño endotelial, ¿no? Todos estos factores van produciendo daño endotelial, ¿no? Que da lugar a una disfunción, ¿no? Este daño endotelial, ¿qué hace? Aumenta la permeabilidad de las LDL, que son las lipoproteínas, pues, malas, que le dicen, ¿no? El colesterol malo, que le dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque esto permiten, ¿no? Cuando ingresan al endotelio, ¿no? A la túnica íntima, oxidarse, ¿no? O sea, cuando están en el torrente sanguíneo estas, estas LDL, estos colesteroles malos, estamos protegidos porque en torrentes sanguíneos tenemos antioxidantes. Pero una vez que entra ya a la túnica íntima de la arteria, estas LDL ya no tienen la protección de antioxidantes y comienzan, pues, a oxidarse, volviéndose tóxicas, ¿no? Se vuelven tóxicas. Al ingresar a la túnica íntima pierden contacto con las sustancias antioxidantes, ¿no? Entonces, ¿y esto qué produce? Produce una disfunción endotelial. Se vuelve protrombótica, ¿no? Y proinflamatoria, ¿no? Son las causas del inicio de la aterosclerosis, ¿no? De la formación de la placa aterosclerótica, ¿no? ¿Esto qué produce? Hay un aumento de adhesión a los leucocitos y de las plaquetas, ¿no? Comienza eso, aumenta la disfunción endotelial, ¿no? Estimula la respuesta inflamatoria mediada por monocitos y linfocitos T, ¿no? Que se adhieren a la superficie endotelial disfuncionante, ingresan a la pared vascular, ¿no? El endotelio, ¿no? La luz del vaso, la capa media, ¿no? A través de este endotelio disfuncionante va a producirse, pues, una adherencia en la superficie endotelial, ¿no? Ingresando, pues, a la pared vascular, ya comienza a ingresar al, a la capa media, ¿no? Se transforman ahí, estos monocitos al ingresar se activan, ¿no?
y se transforman en macrófagos. Estos macrófagos, estos monocitos que ingresaron, se transforman en macrófagos, y estos macrófagos son los que fagocitan las LDL oxidadas, ¿no? Se comen las LDL oxidadas y se transforman pues en células espumosas. Sufren apoptosis, liberando pues partículas de colesterol, ¿no? En la túnica íntima, ¿no? En la túnica íntima. Es una capa muy finita, ¿no? Íntima de las arterias. Y esto pues aumenta la respuesta inflamatoria y la disfunción endotelial, ¿no? Esta túnica íntima va a tener pues las LDL oxidadas, ¿no? El colesterol malo oxidado, va a tener células inflamatorias, ¿no? Como linfocitos y macrófagos, células espumosas, ¿no? Detritos, cristales de colesterol. A todo esto, ¿no? A todo este componente, ¿no? De LDL oxidada, de células inflamatorias, de linfocitos, macrófagos, de células espumosas, detritos, cristales de colesterol, se le llama la estría grasa, la famosa estría grasa que le dicen, ¿no? Que no es, que no es sobrelevada, o sea, acá no produce obstrucción, ¿no? O sea, no hay obstrucción, todavía el endotelio está plano, pero ya hay alteración en su interior, ¿no? Se estimula entonces esta estría grasa que no es sobrelevada, se estimula la migración de células musculares lisas, ¿no? De la capa muscular de la arteria, ¿no? Que estaban en la túnica media, ¿no? Y pierden la capacidad pues de contraerse. Estas células musculares lisas que migran y que estaban en la túnica media pierden la capacidad de contraerse, ¿no? Y migran a la túnica íntima. Entonces se transforma pues en células con capacidad de producir y depositar colágeno, ¿no? Que comienza a provocar ya una sobreelevación de la pared arterial y en este momento pues ya es que se transforma en la placa ateromatosa, ¿no? La placa ateromatosa que ya va a comenzar a producir pues una elevación del endotelio hacia la luz, ¿no? Del vaso, disminuyendo su capacidad. Entonces, este es el inicio de la formación de una placa de colesterol, ¿no? Acá algunas moléculas de colesterol se adhieren al endotelio, ¿no? Que es una capa muy fina y cubre pues los vasos dañados por las turbulencias, ¿no? Y los factores de riesgo como el colesterol, ¿no? La hipercolesterolemia, la hipertensión, el tabaco, ¿no? La herencia familiar también, ¿no? El endotelio alterado, este endotelio alterado, no permite el paso pues de las LDL, colesterol, ¿no? Y monocitos, ¿no? Y monocitos. Entonces, el paso de moléculas de LDL, colesterol, ¿no? Hacia la capa media va a dar lugar pues a, a producir una oxidación de las mismas, ¿no? Una oxidación. Entonces, y el paso de los monocitos, ¿no? O macrófagos, ¿no? Células que, entre otras cosas, fagocitan, comen la grasa, ¿no? Este paso de los monocitos o macrófagos a la capa media, ¿no? Que fagocitan grasa, ¿no? O sea, están llenos de grasa estos monocitos. Entonces, esta formación de la placa de colesterol, que es el ateroma, ¿no? Tenemos acá los monocitos, ¿no? O macrófagos que han penetrado a la capa media ya, ¿no? De la arteria, fagocitan las partículas de LDL, ¿no? De LDL, de colesterol oxidado, y se acumulan en esta capa, en la capa media, ¿no? En la capa media. Entonces, algunos monocitos se rompen y sueltan todo su contenido pues, de colesterol malo, ¿no? De colesterol oxidado, que es muy agresivo a la pared pues, de la arteria. Acá ustedes ven acá ya el endotelio, ¿no? Una vez que comienza a formarse ya esta placa aterosclerótica, ya comienza pues este endotelio alterado, ¿no? Cubriendo la placa,
hace pues que haya una prominencia hacia la luz del vaso, ¿no? Con gran cantidad de macrófagos cargados de grasa, ¿no? Se ven acá los macrófagos cargados de grasa, ¿no? En la capa media de la pared de la arteria. Entonces, el colesterol oxidado libre, ¿no? El colesterol oxidado libre, ¿no? Este colesterol oxidado libre, muy dañino en la capa media de la pared arterial. Algunas células musculares libres que han migrado también a la capa media, ¿no? Algunas células musculares libres han migrado a la capa media. Entonces, esta placa de colesterol se puede complicar, ¿no? Por el torrente sanguíneo que choca contra ella, porque este es un endotelio enfermo, choca contra ella, ¿no? Formándose alrededor de ella, pues, o sea, dañando este endotelio y formándose alrededor de ella un coágulo, que a la larga va a producir, pues, los síndromes coronarios agudos, ¿no? Mientras que esta placa esté estable, no se rompa, lo que va a obstruir la arteria es la protrusión de este endotelio, ¿no? Disminuyendo la luz del vaso, que cuando esta obstrucción llega a ocluir un 70% de la luz, los pacientes comienzan a tener sintomatología, ¿no? Los pacientes comienzan a tener esa sintomatología con un 70%. Estos son en los vasos epicárdicos. Cuando la lesión es en el tronco, es suficiente la obstrucción de la luz de un 50% para decir que es una obstrucción severa, significativa, y que requiere, pues, el tratamiento respectivo. Cuando hay lesión de tronco, hay que revascularizar, ¿no? Hay que revascularizar, ya sea por bypass. Bueno, ahora último se está haciendo el implante de stent a nivel del tronco, todo eso está todavía en estudio, ¿no? Comparativos con la cirugía. Entonces, inclusive, este trombo que provoca el infarto de miocardio, esto también se puede dar lugar a nivel de las arterias de las extremidades inferiores también, ¿no? Entonces, esta es la patogenia de cómo esta placa aterosclerótica va a disminuir, se forma y va disminuyendo la luz del vaso para producir la angina estable cuando disminuye la luz en un 70% de su área, ¿no? Comienza ya a haber síntomas. La cardiopatía coronaria crónica, pues cuando la placa de ateroma tiene mucho tejido colágeno, ¿no? Y poco componente inflamatorio, a esta placa le decimos que es una placa estable, ¿no? Está protegida porque hay mucho colágeno, ¿no? Y es más difícil que se rompa. Entonces está protegida, es una placa estable, que no se rompe porque tiene mucho tejido fibroso, ¿no? Produciéndose pues la obstrucción progresivamente. Y cuando alcanza por lo menos el 70% de la obstrucción de la luz vascular, generan pues los llamados síndromes isquémicos crónicos o la cardiopatía coronaria crónica. Está representada pues por el cuadro clínico de la angina estable, ¿no? De la angina estable, que es una angina de esfuerzo sobre todo, ¿no? Esta es la diferenciación entre una placa estable, ¿no? Ustedes ven, acá hay un ateroma, ¿no? Pero el endotelio se mantiene intacto, ¿no? Está enfermo, más está intacto, ¿no? Ven ustedes acá el endotelio, toda la placa aterosclerótica que hay acá y que ya disminuyó la luz del vaso, ¿no? Y en la placa inestable ya se rompe, ¿no? Se rompe el endotelio, ¿no? Que tiene contacto con el torrente sanguíneo y comienza a liberarse pues todos los factores de la coagulación para formar el trombo que finalmente va a terminar de obstruir pues la arteria produciendo los síndromes coronarios agudos, ¿no? Hasta acá pues es el síndrome coronario crónico o cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Que va a producir síntomas sobre todo cuando hay un 70% de obstrucción de la luz. Y cuando son placas a veces blandas con mucha grasa, mucho lípido, estas son placas blandas que se rompen, inclusive cuando están en un 40% de la obstrucción de la luz,
no pueden romperse porque el endotelio está muy enfermo y el torrente sanguíneo que choca contra esta placa la rompe y produce pues los síndromes coronarios agudos también. Entonces la definición de enfermedad arterial coronaria no viene a ser el proceso patológico por acumulación de placa aterosclerótica en las arterias coronarias epicárdicas, ¿no? Ya sea obstructiva o no obstructiva, ¿no? Y que conducen a cambios funcionales en la circulación coronaria. La enfermedad es crónica, ¿no? Es progresiva, estable con periodos silenciosos o sintomática. Puede volverse inestable, sí, ¿no? Configurando la naturaleza dinámica de la enfermedad expresada pues en escenarios, ¿no? En las placas estables, en las placas inestables, y o sea, vamos a ponerlo por cuadro clínico, ¿no? La angina estable, la angina inestable y el infarto de miocardio agudo, que junto con la angina inestable está representada por las dos, ¿no? Que la angina inestable, como dije la pasada, está entre una angina, un cuadro coronario crónico y un cuadro coronario agudo. Entonces, ¿cuáles son los escenarios clínicos más comunes? El paciente con qué sintomatología va, ¿no? Estos pacientes con síndrome coronario crónico, ¿no? Se sospecha de enfermedad arterial coronaria y síntomas de angina inestable y o disnea, ¿no? Hay un nuevo inicio de insuficiencia cardíaca, pues el paciente ya comienza a presentar cansancio, fatiga, dificultad respiratoria, ¿no? O hay disfunción del ventrículo izquierdo y sospecha pues, de enfermedad arterial coronaria, ¿no? Hay pacientes pues que a veces son asintomáticos, pero que tienen, esas son las isquemias silentes, ¿no? Y van produciendo daño al músculo, ¿no? Produciendo pues un ventrículo izquierdo dilatado con una contracción insuficiente, ¿no? Que compromete el cuadro clínico del paciente produciéndole pues disnea, ¿no? Por congestión pulmonar, por elevación de la presión menor capilar pulmonar. Este síndrome coronario crónico estabilizado menor a un año luego de un síndrome coronario agudo o con revascularización reciente, ¿no? O sea, un paciente que ha tenido un cuadro coronario agudo y que ha sido revascularizado recientemente puede también llegar a ser un cuadro coronario crónico estable, ¿no? Es una de las, es una de las probables presentaciones, ¿no? Los síntomas estabilizados mayor a un año del diagnóstico inicial o de la revascularización, es otro escenario clínico, ¿no? La angina y sospecha de enfermedad coronaria vasoespástica o microvascular. Asintomáticos con enfermedad coronaria crónica, ¿no? En pruebas pues, de tamizaje. Ya hemos visto los factores de riesgo, ¿no? Diabetes, hipertensión arterial, la dislipidemia, ¿no? Con colesterol malo elevado, un colesterol bueno bajo, ¿no? ¿Por qué le dicen colesterol malo LDL? Porque es el que permite que ingrese pues la grasa al endotelio, ¿no? Y el HDL impide ese paso, ¿no? El estilo de vida sedentario, el tabaquismo, la edad avanzada, el sexo masculino, ya le dije la vez pasada también, ¿no? Que el sexo masculino, el sexo femenino está protegido por la parte hormonal, ¿no? Entonces tenemos la angina estable, que es la representante de este síndrome coronario crónico o de la cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Hemos dicho que es una molestia o dolor en el pecho. Clásicamente ocurre con la actividad o el estrés, ¿no? El dolor generalmente comienza en forma lenta y empeora durante unos cuantos minutos antes de desaparecer, ¿no? La forma, ¿no? El paciente está caminando y presenta la opresión retroesternal, agarrándose pues con la palma de la mano al pecho, ¿no? Y es como lo refieren ellos, ¿no? Como les decía también ustedes, ellos dicen, no, no es dolor, doctor, es una opresión, es un peso, que es la característica de la angina, ¿no? Es una opresión.
El dolor generalmente pues, comienza en forma lenta, ¿no? Y si el paciente continúa la caminata, por decir que es lo que está haciendo, esta molestia va a aumentar, ¿no? Va a aumentar, va a empeorar durante unos cuantos minutos antes de desaparecer, ¿no? Comienza en forma lenta y empeora durante unos cuantos minutos antes de desaparecer, después de que dejó de hacer la actividad que estaba haciendo y que le produjo esta molestia, ¿no? Esta angina estable, pues siempre está, o casi siempre está relacionado pues con el esfuerzo, está relacionado con la temperatura, con el clima frío, ¿no? Este tipo de angina se alivia rápidamente con el reposo o los medicamentos, ¿no? O sea, el paciente está caminando, ha caminado 3 cuadras, 5 cuadras, viendo dolor para y este dolor pues, puede durar, como hemos dicho, entre 1 a 10 minutos, ¿no? Puede calmar espontáneamente o a veces requieren de nitrito, ¿no? Más raro que requiere nitrito, pero algunos pacientes lo usan, ¿no? Pero son pacientes pues que ya están con el dolor 5, 6, 7, 8 minutos y ya se obligan a ponerse su vasodilatador coronario debajo de la lengua y la molestia pasa, ¿no? Entonces, si se presenta nuevamente, tendrá pues esta molestia las mismas características de las veces anteriores. Es la forma como estos pacientes con angina inestable presentan su cuadro clínico, ¿no? O sea, casi siempre el episodio es similar a los anteriores, ¿no? El nuevo episodio es similar a los anteriores. Entonces, la angina estable, el diagnóstico de la angina de esfuerzo, ¿no? Estable, se realiza pues por la relación entre el dolor coronario y el ejercicio, ¿no? Entonces, el grado 1, ¿no? La actividad física no causa dolor, ¿no? Este aparece con los esfuerzos extenuantes, ¿no? O sea, son pacientes pues que corren 2, 3 kilómetros y pueden tener dolor, ¿no? Eh, en el grado 2 ya hay una limitación leve de la actividad física, ¿no? Ya no corren 2, 3 kilómetros, ya van bajando, por ejemplo, a 1 kilómetro, ¿no? A 10 cuadras. Entonces, en grado 3 ya la limitación es más importante, ¿no? La limitación es más importante de la capacidad funcional, ¿no? De la capacidad del paciente realizar esfuerzo. Ya se va limitando, ¿no? Ya no es a las 10 cuadras, ya de repente camina 8, 7 cuadras y ya tiene dolor, ¿no? Y el grado 4, ¿no? Es la incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física. Son pacientes, pues, que al mínimo esfuerzo pueden presentar dolor. La clasificación de la severidad de la angina según la sociedad canadiense, que es similar a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? La clase 1, ¿no? La clase funcional 1, la actividad es normal, no causa angina. La angina es secundario a ejercicios extenuantes, rápido o prolongado, ¿no? Puede ser rápido, un dolorcito rápido o puede prolongarse, ¿no? En la clase 2 ya hay una ligera limitación de la actividad normal, ¿no? La angina se presenta al andar o subir escaleras rápidamente, subir cuestas, ¿no? O con el ejercicio después de las comidas, o temperaturas frías, ¿no? Con estrés emocional, o solo durante las primeras horas después de despertarse, ¿no? Es en la clase 2. En la clase 3 ya hay una marcada limitación, pues, de la actividad física normal, ¿no? La angina se presenta al caminar 1 o 2 manzanas en plano, ¿no? O sea, en llano, o un tramo, pues, de escalera a velocidad normal y en condiciones normales, ¿no? En la clase 4 hay incapacidad pues, para realizar cualquier actividad física sin malestar. O sea, cualquier pequeña actividad le va a producir molestias, ¿no? Esta es en la que ya el paciente pues,
se le llama la angina de reposo, ¿no? El paciente está cambiándose o de repente está comiendo, ¿no? Todo lo que le acelere su frecuencia cardíaca, ¿no? Y para la cual, si hay enfermedad coronaria, va a requerir de mayor consumo de oxígeno por el músculo cardíaco, que no puede ser satisfecho por esa arteria pues, que está obstruida, ¿no? Le decía que la angina inestable pues, está entre la angina, entre la cardiopatía coronaria crónica y la cardiopatía coronaria aguda, ¿no? Entonces, cuando esta placa inestable se termina de romper, viene el cuadro agudo. Mientras tanto, la molestia, pues, en estos pacientes varía en cuanto a la intensidad y la duración, sobre todo, ¿no? Es la más peligrosa. Es una de las anginas más peligrosas cuando la aparición es reciente, ¿no? Cuando la aparición es reciente. No sigue un patrón, puede ocurrir al mínimo esfuerzo o en reposo, ¿no? A diferencia de la estable, ¿no? El que sigue un patrón, ¿no? Constante, ¿no? Casi igual en los cuadros clínicos, mientras que la placa mantenga la obstrucción también al mismo nivel, pero cuando ya aumenta más la obstrucción, ya el cuadro clínico es más severo, ¿no? No desaparece espontáneamente en el reposo o las medicinas, ¿no? Si este paciente tiene más de, como le decía, está entre 10 y 20 minutos, que es el tiempo en que en angina estable esta molestia debe pasar. Pero si ya pasa los 20 minutos, hay que pensar pues que es una señal que indica que podría ocurrir un infarto de miocardio ante este cuadro clínico de angina estable, ¿no? Que cada vez se prolonga en intensidad y en tiempo, ¿no? Entonces, esta angina inestable pues tiene varias formas de presentación, ¿no? La angina de reciente comienzo, ¿no? La angina acelerada o progresiva, la angina de reposo, la angina postinfarto, la angina variante de Prince-Metal y la angina post-revascularización. Estas 6 presentaciones de angina inestable nos van a llevar, según los exámenes que realicemos, a la posibilidad de un estudio invasivo o no invasivo para determinar la severidad de las obstrucciones de las arterias coronarias. En la angina de reciente comienzo, es un paciente que tiene un grado 3, 4, pues, de la clasificación de la sociedad canadiense, ¿no? Entonces, 3, 4, una marcada limitación de la actividad física, son pacientes que tienen, ¿no? Que la angina se presenta al caminar 1 o 2 manzanas, ¿no? En llano o un tramo de escaleras de velocidad normal y en condición normal. Y la clase 4, pues, la incapacidad de realizar actividad física sin malestar o angina en reposo, ¿no? Entonces, es la presentación de esta angina de reciente comienzo, ¿no? La sociedad canadiense, este grado de angina, 3, 4, que es de aparición en el último mes, ¿no? Con marcada limitación a la actividad física, ¿no? O sea, este paciente puede haber estado en angina estable, ¿no? Puede haber estado en angina estable, pero ya la luz del vaso disminuyó, o sea, esa placa creció. Entonces va a haber menos flujo distal a la lesión y por lo tanto va a haber cuadro clínico a menor esfuerzo, ¿no? A menor esfuerzo. Entonces ya hay una marcada limitación de la actividad física normal o incapacidad para realizar cualquier actividad física sin malestar o angina. O sea, cualquier actividad física ya le va a producir dolor, ¿no? El paciente pues refiere sus primeras crisis de Angor en un plazo pues de 30 días, ¿no? O sea, hace 30 días, doctor, la molestia que tenía así esporádicamente y ya no es esporádicamente, ¿no? Se presenta todos los días con mayor intensidad y mayor duración. La otra angina es la angina acelerada o progresiva, ¿no? Es una angina que empeora en el último mes, ¿no? En frecuencia, intensidad, duración,
¿no? O umbral de esfuerzo, ¿no? Con un grado 3, 4, ¿no? Similar al anterior de la Sociedad Canadiense de Cardiología, ¿no? Entonces, esta angina acelerada, ¿no? Se presenta también como una angina inestable, ¿no? La angina de reposo ya ocurre en forma espontánea, ¿no? Sin necesidad de el paciente puede hacer ningún tipo de actividad. El paciente dice, doctor, estoy sentado en mi mueble y viene la opresión, ¿no? Es una angina de reposo, ¿no? Estas anginas, pues, eh, tienen una duración, como decía, entre 10 a 20 minutos y generalmente solo calma con el isorbide, el nitrito sublingual, ¿no? Cuando no calma es porque la placa de repente ya se accidentó, ya hay formación de trombo y este paciente puede estar yendo al infarto, ¿no? Entonces, esta angina de reposo que ocurre en forma espontánea, sin relación pues aparente, ¿no? Con el aumento de la demanda miocárdica, ¿no? De oxígeno, su duración es variable, ¿no? Y en ocasiones los episodios de opresión retroesternal son muy prolongados y parecen un infarto, o sea, miren, la intensidad pues debe ser elevada, ¿no? Intensidad elevada del dolor en esta angina de reposo ante una oclusión pues importante de la luz del vaso coronario, ¿no? En la angina postinfarto es la que aparece después del infarto agudo de miocardio y durante el primer mes de evolución, ¿no? Si el paciente tuvo un infarto, vamos a decir que se le hizo una revascularización, ¿no? Percutánea, le pusieron un stent, pero este stent de repente eh, a pesar de estar con la antiagregación plaquetaria, ¿no? Los pacientes que son llevados a sala de hemodinámica y se les implanta un stent salen con una doble antiagregación plaquetaria, en este caso la aspirina y el clopidogrel, ¿no? Hay otros antiagregantes más potentes, que sobre todo se usan pues en pacientes con infarto agudo y en pacientes con la posibilidad de hacer trombosis, ¿no? Por la gran carga de coágulos que uno encuentra cuando le hace el estudio y cuando le hace el tratamiento. Entonces, es de la angina postinfarto o pacientes que, que se revascularizó vamos a poner la arteria descendente anterior y a los 15, 20 días vuelve a comenzar a presentar dolor. Entonces hay que descartar de que se puede estar produciendo pues una trombosis, sobre todo del stent, ¿no? Cuando el stent no es bien expandido, no es bien adherido a la pared del vaso, hay la posibilidad pues, de que se trombose, ¿no? Entonces, esas son las anginas postinfarto. La angina de Prinzmetal, ¿no? La angina pues del vasoespasmo, ¿no? La angina de reposo que cursa con elevación del segmento ST durante las crisis y que responden a la nitroglicerina, ¿no? El espasmo coronario aquí tiene un papel fundamental en su patogenia, ¿no? Ocurre principalmente en las arterias coronarias epicárdicas, largas, ¿no? Puede suceder también en la microvasculatura, ¿no? El diagnóstico se realiza mediante pruebas pues, de provocación con ergonovina de acetilcolina. Esto ya no se está usando, ¿no? Pero ponemos nitroglicerina, ¿no? Intracoronaria y vemos ahí ruptura del espasmo, de ese posible espasmo, ¿no? Y se hace pues el diagnóstico variante de Prinzmetal, ¿no? Ustedes ven el electrocardiograma, ¿no? El espasmo y los cambios que hay en el electrocardiograma, ¿no? Como si fuera un infarto ST elevado, ¿no? En 2, 3 y ABF, ¿no? Entonces, estos cambios revierten, pues, con los vasodilatadores coronarios, ¿no? Y se normaliza el electrocardiograma, ¿no? Sin necesidad de que haya, pues, una placa aterosclerótica importante. Acá, estos son pacientes, pues, que tuvieron alguna discusión, algún estrés, ¿no? Con descarga, pues, de adrenalina, ¿no? Que va a producir, pues,
taquicardia, ¿no? Espasmos que van a dar lugar pues a la angina variante de Prince-Meta. La característica de esta angina pues es el dolor es similar a la angina típica, excepto por su falta de relación con el esfuerzo, ¿no? Estos pacientes no se presentan con el esfuerzo, ¿no? Están relacionados más que todo al frío, ¿no? Por eso que tienen tendencia a presentarse durante el reposo nocturno, ¿no? Estos pacientes despiertan con el dolor, por el frío. Existe una gran variabilidad en la frecuencia y la intensidad de la crisis, ¿no? Una gran variabilidad entre la frecuencia y la intensidad de la crisis. Los factores desencadenantes de esta angina, cualquier factor que requiera que el miocardio necesite más oxígeno o que reduzca la cantidad de oxígeno que recibe, puede ocasionar un ataque de angina en alguien con una cardiopatía, ¿no? Lo que incluye pues el clima frío, ¿no? El ejercicio, el estrés emocional, las comidas abundantes, mira, todo lo que produce esta angina de Prince-Metal, ¿no? Ya estos son cómo se realiza la revascularización actualmente, ¿no? La angioplastía, ¿no? Una predilatación con el balón, luego se pasa el stent con el balón impactándolo contra la pared donde está localizada la obstrucción para poder recuperar la luz y por lo tanto el flujo coronario. Y en la parte quirúrgica, ¿no? Hay pues puentes arteriales, ¿no? Generalmente mamarios, y los puentes venosos afenos, ¿no? Donde se implanta en la aorta y se implanta en la arteria enferma, ¿no? Distal a la obstrucción. Entonces, otras causas de angina, de dolor torácico opresivo, son los ritmos cardíacos anormales. Hay pacientes pues que vienen y dicen, doctor, siento que mi corazón palpita como que se acelera por momentos, para y eso me produce una molestia en el pecho, ¿no? O sea, como si fuera una opresión, un atoro, dicen ellos generalmente, ¿no? Estos ritmos cardíacos anormales, pues, donde su corazón palpita muy rápidamente y el ritmo cardíaco no es regular, o sea, hay arritmias, ¿no? Puede ser un paciente que tiene un ritmo sinusal, o sea, un ritmo normal, con episodios, pues, de extrasistolias ventriculares o supraventriculares que producen un malestar en el pecho, ¿no? Producen un malestar en el pecho. O taquicardias paroxísticas, ¿no? Taquicardia de fibrilación auricular, de flúter auricular, que le dan esa sensación de molestia en la región retroesternal a los pacientes. La anemia también es otra de las causas, ¿no? No ateroscleróticas, ¿no? O sea, no hay obstrucción de la arteria, pero hay una baja de oxígeno importante, ¿no? Hay pacientes que vienen a la consulta, no a la emergencia, sino a la consulta, y dicen, doctor, yo tengo, pues, nunca he tenido, nunca he tenido opresión en pecho, pero ahora sí, me canso, ¿no? Y a veces me duele el pecho. Entonces uno les hace un hemograma con hemoglobina y encontramos pues a pacientes anémicos con 5 o 6 de hemoglobina, ¿no? Que uno lo puede sospechar haciendo pues el examen clínico respectivo, ¿no? Una palidez de las conjuntivas, ¿no? Para sospechar y mandar el respectivo examen de laboratorio, ¿no? El espasmo de la arteria coronaria, hemos visto llamada la Prince-Metal, la insuficiencia cardíaca también es otra de las causas, las valvulopatías cardíacas, ¿no? Estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis valvular mitral severa, ¿no? Entonces, el hipertiroidismo, ¿no? Con una tiroides hiperactiva, ¿no? Entonces son otras causas, pues, de dolor torácico, ¿no? Que hace sospechar de repente que hay un cuadro coronario ahí eh, en el paciente. Los cambios electrocardiográficos ustedes ya lo conocen, ¿no? Este es un ritmo sinusal, no hay cambios, no hay
trastornos en el ST ni en la onda T, ¿no? También les he dicho que hay una línea isoeléctrica que divide la zona positiva y negativa, por eso cuando hay una oclusión total de la arteria se producen los síndromes coronarios agudos ST elevado. Cuando es subtotal, los síndromes coronarios agudos ST no elevados, ¿no? Entonces, los cambios que se producen a este nivel, a nivel del segmento ST, ¿no? Este es un ST isoeléctrico normal, acá el ST hace un desnivel negativo, este es un SICA ST no elevado, ¿no? Este paciente, ondas T negativas, que puede presentarse en pacientes con angina estable, ¿no? Durante la crisis. Y por último, el cuadro coronario agudo con ST elevado, que nos indica de que hay pues ya una oclusión total de la arteria y que hay que reperfundir más rápidamente, lo más rápido que se pueda. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos el diagnóstico rápido? Con un cateterismo cardíaco. No es un procedimiento que mediante la opacificación, ¿no? Con una sustancia de contraste del ventrículo izquierdo y de las arterias coronarias, lo que permite pues un análisis primero de la función ventricular y el conocimiento del grado y la extensión de las lesiones ateromatosas coronarias, ¿no? Son imágenes, ¿no? Uno antes entraba ya sea por vía braquial o por vía femoral, ¿no? Ahora se ingresa por la vía radial o por la cubital, ¿no? Inclusive por la arteria axilar también se puede entrar a hacer estos cateterismos cardíacos, ¿no? Para su diagnóstico, confirmar el diagnóstico, la sospecha de diagnóstico de obstrucción coronaria, ¿no? Inyectando una sustancia de contraste, y donde hay el defecto de llenado de esa sustancia de contraste es la zona donde se encuentra la lesión ateromatosa. Y observamos si es de necesidad quirúrgica o si se puede tratar percutáneamente, ¿no? Con angioplastía. El diagnóstico diferencial del dolor torácico, ¿no? Cardiovascular, tenemos la angina de esfuerzo, que es una opresión retroesternal, ¿no? Con dolor irradiado cuello, maxilar inferior, epigástrico, ¿no? Hombros y brazo izquierdo. Lo inicia pues el esfuerzo físico, ¿no? Cambios bruscos de temperatura, ¿no? Epigmeta. Durante una comida copiosa, ¿no? O sea, molestia después de los alimentos, postprandial, ¿no? Que disminuye pues con el reposo y o la administración de nitratos, ¿no? Frecuentemente este se acompaña pues de síntomas neurovegetativos, ¿no? Náusea, vómito, diaforesis, ¿no? Sudoración fría. Puede coexistir con disnea, mareo, lipotimia e incluso síncope, ¿no? Dichos síntomas pueden ser considerados como equivalentes anginosos, ¿no? Como equivalentes anginosos, aún en ausencia de dolor en ciertas poblaciones especiales como los diabéticos o los pacientes operados, revascularización miocárdica, ¿no? A la exploración física puede haber taquicardia, un cuarto ruido cardíaco, un soplo de insuficiencia mitral. Ustedes ya saben que los músculos papilares no son los que forman un papel importante ahí, porque ahí es donde se implantan las cuerdas tendíneas, y si hay isquemia del músculo papilar o infarto del músculo papilar, se va a producir pues la ruptura la ruptura de las cuerdas tendíneas, y por lo que ustedes saben que las cuerdas tendíneas son los que abren la arteria y van a producirse una insuficiencia valvular mitral si es que éstas se rompen, ¿no? En un cuadro coronario. Un diagnóstico diferencial también la pericarditis, ¿no? En la pericarditis pues es un dolor punzitivo, urente, intenso, exacerbado con la inspiración, que dura 1 o 2 horas, ¿no? A diferencia de un cuadro coronario, 1 o 2 horas, si que no está tal paciente puede morir, ¿no? Exacerbado pues por la inspiración profunda o los cambios de posición, ¿no? De duración variable,
¿no?, a la exploración física y se puede ocultar un frote pericárdico, ¿no?, en caso de una pericarditis. Sin embargo, por su carácter evanescente, la ausencia de frote no descarta la posibilidad de una pericarditis, ¿no? Entonces, este es uno de los cuadros de diagnóstico diferencial con la cardiopatía coronaria, cuyas características del cuadro clínico son diferentes, ¿no? Son diferentes, desde el tipo de dolor hasta la duración y con qué calma, ¿no? La disección de aorta es otro de los cuadros que puede producir dolor torácico, que es de aparición en el tórax anterior, en todo el tórax anterior, frecuentemente irradiado a la espalda, intenso, transfictivo y asfixiante, ¿no? El dolor de disección de aorta, comúnmente asociado a un descontrol hipertensivo, o sea, son pacientes hipertensos que no se hicieron control adecuado y que hizo acelerar la aterosclerosis, ¿no? Produciendo pues placas blandas que se rompen con facilidad y se disecan, ¿no? Se disecan. Entonces, pues de disección de aorta de aparición en toro anterior, irradiado a la espalda, intenso transfictivo asfixiante, comúnmente está asociado al descontrol hipertensivo. Esto se da en pacientes pues con enfermedades, sobre todo del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan. El embolismo pulmonar es otra causa de dolor torácico, ¿no? Hay inicio súbito de disnea y dolor torácico ocasionalmente de las mismas características que el langor pectoris, ¿no? Se acompaña pues de taquicardia y taquipnia, ¿no? En casos severos se agrega hipotensión arterial cuando la embolia es masiva, ¿no? Estos pacientes se chocan, ¿no? Entonces hay una hipotensión arterial y hay datos pues de disfunción ventricular derecha, ¿no? Porque esa embolia arterial pulmonar da lugar de que el ventrículo derecho tenga dificultad para expulsar todo su volumen sistólico, ¿no? Todo su volumen sistólico hacia la arteria pulmonar, produciendo pues otro tipo ya de sintomatología, ¿no? Esta embolia pulmonar se acompaña de taquicardia y taquipnia, ¿no? En casos severos se agrega hipotensión arterial y datos de disfunción ventricular derecha. Además, frecuentemente existen datos periféricos de trombosis venosa, ¿no? O sea, cuando uno sospecha de una embolia pulmonar, nosotros tenemos que evaluar las extremidades inferiores, donde sobre todo en pacientes que tienen varices profundas, ¿no? Que da lugar a la formación de trombos que migran a través de la vena hacia la cavidad derecha, ingresando pues a través de las venas cavas hacia la aurícula derecha, pasando la válvula mitral, ventrículo derecho y la arteria pulmonar, ¿no? Donde se depositan estos trombos y producen pues todo el cuadro clínico de embolismo pulmonar. Respiratorio también, hay pacientes con paros infecciosos, ¿no? Neumonía o una inflamación pleural, ¿no? Acá el dolor es uni o bilateral, que se incrementa con la respiración, especialmente pues la inspiración profunda. Disminuye con los cambios posicionales, ¿no? Y se acompaña de tos con expectoración, frecuentemente fiebre, ¿no? Y a la exploración física, datos de consolidación pulmonar, ¿no? O sea, de una neumonía. El neumotórax espontáneo es otro de los cuadros clínicos diferenciales. Son, por ejemplo, en pacientes jóvenes hay bulas, ¿no? Bulas, ¿no? O sea, son como quistes de aire en el pulmón que se rompen y producen pues un neumotórax espontáneo, ¿no? Es inicio súbito de dolor pleurítico unilateral, ¿no? Acompañándose pues de disnea, ¿no? En el músculo esquelético, ¿no? La costocondritis, que es un dolor intenso localizado sobre un trayecto nervioso generalmente a nivel
costocondral, ¿no? Suele producirse tras aplicar presión en la zona afectada, ¿no? En la costocondritis. Digestivo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es otro diagnóstico diferenciales que hay que ver en caso de cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Hay un dolor, ahí hay un dolor urente en epigastrio, se agrava, a veces los cuadros coronarios de infarto diafragmático, infarto inferior, ¿no? Pueden dar este tipo de molestias, ¿no? Pueden dar este tipo de molestias a nivel epigástica. Se agrava con las comidas copiosas o tras ingestas de irritantes, ¿no? Se acompaña de dispepsia y frecuentemente puede coexistir con síntomas neurovegetativos como diaforesis, ¿no? Así como náusea y sensación de plenitud epigástrica. De forma similar a la angina de pecho, puede disminuir tras la administración de nitratos, ¿no? También mejora con la administración de antiácidos, ¿no? Entonces, para dar un tratamiento digestivo ante la sospecha de esta patología, ¿no? El espasmo esofágico es otra de las causas de dolor opresivo intenso, ¿no? Retroesternal, ocasionalmente irradiado a cuello y maxilar inferior, en algunos casos acompañado de disnea y sensación de muerte. ¿No? Esto es más parecido al cuadro anginoso, ¿no? En la úlcera péptica, dolor urente, ¿no? Un dolor urente, epigástrico, de larga intensidad, ¿no? Acompañado pues de pirosis, ¿no? Que mejora tras la ingesta pues de alimentos o la administración de antiácidos, ¿no? Son patologías pues para hacer un diagnóstico diferencial con la angina estable. La prueba diagnóstica que nosotros debemos realizar en estos pacientes con cardiopatía coronaria crónica, ¿no? De cabeza, el electrocardiograma de reposo, un electrocardiograma de esfuerzo, o sea, una prueba de esfuerzo, una ecocardiografía de reposo, ¿no? Para ver si hay trastornos en la motilidad, para evaluar el área de las cavidades cardíacas, para ver si hay problemas de tipo valvular, ¿no? Una ecocardiografía de reposo. Y la ecografía con estrés son pacientes pues, que no pueden hacer una caminata en una fase sin fin y se les hace una ecografía con estrés con dobutamina, ¿no? Que acelera su frecuencia cardíaca y ante el aumento de la frecuencia cardíaca, si hay enfermedad coronaria, puede haber cambios pues, en el segmento ST, ¿no? En la prueba de esfuerzo, pues nosotros tenemos que tener, lo que observamos es los cambios a nivel de segmento ST. Ustedes saben que la prueba de esfuerzo es un examen donde uno provoca en el paciente o le provoca al corazón un aumento del requerimiento de oxígeno, ¿no? Porque lo hace caminar y hace acelerar la frecuencia cardíaca. Y cuando hay, pues, alguna placa telangiectasia obstructiva importante, produce isquemia miocárdica con un desnivel negativo del segmento ST en el electrocardiograma durante la prueba de fuerza, ¿no? Eso es lo que nosotros evaluamos en la prueba de fuerza, aparte de evaluar también la capacidad funcional, ¿no? Igual en el ecoestrés, ¿no? Son pacientes que son observados y lo que vemos es el trastorno en la motilidad. Si hay cuadro isquémico, el área que irriga determinada arteria se va a alterar, ¿no? Disminuyendo su fuerza contráctil. Últimamente se está haciendo pues una la perfusión miocárdica, ¿no? O sea, que nos evalúa las áreas de isquemia, ¿no? Son pacientes que se les puede hacer la perfusión miocárdica con esfuerzo o también con la inyección de sustancias que aceleren la frecuencia cardíaca y evaluar con este estudio nuclear algún área isquémica, ¿no? Con signos pues de disminución del flujo o de oxigenación en determinada área.
Y por último, el examen hemodinámico, ¿no? Es lo que nos va a confirmar los diagnósticos realizados no invasivos, ¿no? Mediante la arteriografía coronaria, ¿no? Donde vamos a ver los defectos rellenos en las arterias coronarias y determinar si hay alguna obstrucción importante, ¿no? O sea, de 70% o más, ¿no? Para su respectiva revascularización. La estratificación de riesgo de los pacientes con cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Entonces, la evaluación clínica y paraclínica de los pacientes con isquemia miocárdica nos ha permitido, pues, arribar a diversas clasificaciones de forma integral. Pretenden ofrecer una estratificación de riesgo y, por tanto, optar por las medidas terapéuticas idóneas para cada tipo de enfermo. O sea, no todos los pacientes se tratan igual, ¿no? Por ejemplo, si hay cardiopatía, o sea, por vasoespasmos, ¿no? Los calcio-antagonistas son los que están indicados, ¿no? Entonces, por tal motivo, es importante tomar en consideración estos datos a fin de que los niveles de atención encargados de brindar el manejo específico a los enfermos con cardiopatía isquémica crónica, o sea, hospitales de segundo y tercer nivel de atención, compartan el mismo lenguaje y ponderen la magnitud, pues, de los resultados, ¿no? De los exámenes de extensión que hasta el momento se han descrito. Enseguida se resume, pues, la estratificación del riesgo para los pacientes con cardiopatía coronaria isquémica crónica de acuerdo a los exámenes paraclínicos, ¿no? En nuestros hospitales de segundo y tercer nivel deberían estar también bien equipados para llegar a un diagnóstico certero y si se confirma, ¿no? Ya recién transferirlos a los hospitales pues nivel 4 donde ya hay máquinas especializadas para resolver este tipo de patologías, ¿no? Mediante la angioplastía coronaria o mediante la cirugía. El tratamiento de la cardiopatía coronaria crónica, los objetivos terapéuticos que se persiguen en los enfermos con cardiopatía isquémica crónica incluyen, pues, el control de los síntomas anginosos, ¿no? Mejorar la calidad y pronóstico de vida, controlar la progresión de la enfermedad, ¿no? Evitar la presentación de síndromes isquémicos coronarios agudos, ¿no? Manteniendo un tratamiento adecuado, ¿no? Disminuir la mortalidad asociada a la enfermedad, ¿no? O sea, para el logro de estos objetivos es importante, pues, controlar de forma estricta los factores de riesgo vasculares, ¿no? Los cuales ya hemos descrito, ¿no? La hipertensión arterial, la dislipidemia, entre otros, ¿no? Y mantener siempre, pues, una visión preventiva independiente, ¿no? Del nivel de atención que se ocupe del manejo de estos pacientes, ¿no? Ellos siempre nombran, ¿no? Los europeos nombran el nivel de atención, ¿no? En los diferentes niveles de atención deberían tener herramientas para llegar a un diagnóstico y también a un tratamiento y ser derivados a los hospitales nivel 4 cuando ya no hay posibilidad de tratamiento en estos pacientes en esa zona, ¿no? En la actualidad, pues, se aceptan cuatro grupos de modalidades terapéuticas que son complementarias, ¿no? E incluyen las medidas no farmacológicas, dos, tratamientos farmacológicos, procedimientos de revascularización percutánea o quirúrgica, ¿no? Estos tipos de pacientes que son estudiados, inclusive se hace lo que se denomina ahora un tratamiento híbrido, ¿no? Un tratamiento híbrido significa, por ejemplo, que el cirujano eh, que el cirujano cardiovascular le ponga puente a un paciente, puede por decir, de 85 años, ¿no? Un puente
con una mini toracotomía, ¿no? Con a un puente a la descendente anterior para disminuir el tiempo operatorio y disminuir las complicaciones. Pero este paciente también tiene enfermedad a nivel de la arteria circunfleja, ¿no? Que es la otra rama en la coronaria izquierda, pero que es factible de un implante de stent. Entonces el cirujano pone su puente y durante la recuperación del paciente, el paciente ingresa nuevamente a sala de hemodinámica para completar la revascularización por vía percutánea, ¿no? Últimamente se está haciendo bastante este tipo de tratamiento en los pacientes de nuestro hospital, ¿no? Todo es en beneficio del paciente, ¿no? Y para disminuir los riesgos operatorios también. El tratamiento farmacológico, ¿no? Es importante, ¿no? El tratamiento farmacológico es importante separar las alternativas farmacológicas en tres grupos, ¿no? El primero lo conforman pues medicamentos cuya función es impactar en la prevención secundaria de eventos isquémicos, ¿no? El segundo lo constituyen los fármacos en donde un objetivo primordial es lograr el alivio de los síntomas inherentes a la isquemia miocárdica. Finalmente, un tercer grupo de fármacos adyuvantes cuyo objetivo es lograr pues el control de las entidades comórbidas, ¿no? Las entidades comórbidas, o sea, con comorbilidad, ¿no? Y las complicaciones a futuro de la cardiopatía coronaria isquémica crónica, ¿no? Bueno, se enumeran una serie de grupos farmacológicos, ¿no? Como los de prevención secundaria, ¿no? Los hipolipemiantes, ¿no? Los antiagregantes plaquetarios, entre ellos la aspirina y el clopidogrel, que son los más usados, los nitratos, calcio antagonistas, beta bloqueadores, ¿no? Inhibidores de la renina angiotensina, aldosterona, inhibidores de la renina angiotensina aldosterona, ¿no? Angiotensina de aldosterona, antiarrítmicos, anticoagulantes y el tratamiento intervencionista y quirúrgico, ¿no? Son los en la prevención secundaria, pues los hipolipemiantes, que siendo la dislipidemia uno de los factores de mayor riesgo cardiovascular, la corrección de esta alteración metabólica constituye pues un objetivo fundamental en todo paciente con cardiopatía coronaria isquémica. O sea, no es solamente tratar el cuadro clínico de la cardiopatía coronaria isquémica crónica, ¿no? Sino también tratar los factores de riesgo, ¿no? Entre ellos los más frecuentes, pues, la hipertensión arterial, la dislipidemia, ¿no? El sobrepeso, una serie de enfermedades que van a dar lugar, pues, a aumentar la posibilidad de que esta cardiopatía aterosclerótica se acelere, ¿no? Entonces, estos pacientes, bueno, para todo paciente con cardiopatía isquémica crónica, es una indicación de clase 1, nivel de evidencia A, ¿no? Los inhibidores, o sea, pacientes, como por ejemplo un cuadro clínico anginoso, que se le hace un dosaje, un dosaje después, un riesgo coronario, donde se incluye, pues, colesterol, lípidos, triglicéridos, colesterol bueno, colesterol malo, ¿no? Y salen alterados, hay que asociarle al tratamiento de la angina estable un hipolipemiante o diabéticos, ¿no? Pacientes diabéticos que tipo 2, ¿no? O sea, que no requieren de insulina, darle sus medicamentos para el respectivo control de su diabetes con evaluación con la respectiva especialidad, ¿no? En este caso la endocrinología, ¿no? Los inhibidores pues, de las coenzimas A reductasa, también conocidos como estatinas, ¿no? Es lo que nos va a controlar la dislipidemia, ¿no? Son los fármacos que mayor evidencia han aportado en la corrección de la hipercolesterolemia, con impacto benéfico no solo a nivel sanguíneo del colesterol,
sino del colesterol ligado a las lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Que son las más dañinas cuando están elevadas, el LDL, ¿no? Por sus siglas en inglés, ¿no? Este, y en un incremento del colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad, ¿no? De alta densidad. Entonces, que son el colesterol bueno que le dicen, ¿no? El HDL por sus siglas en inglés, ¿no? Recientemente se ha demostrado que en pacientes con perfil de lípido normal, el uso de estatinas es capaz de producir efectos benéficos sobre la función endotelial, tales como la disfunción en la expresión de marcadores inflamatorios, ¿no? Y de comunicación celular, con un importante impacto sobre el desarrollo de la placa ateromatosa. Entonces, los niveles deseables de colesterol, ¿no? Se exponen pues más adelante, ¿no? Entonces uno tiene que ver el colesterol total y sus fracciones, ¿no? El colesterol, el LDL colesterol, ¿no? El HDL colesterol, el VLDL colesterol. Todos esos factores uno tiene que evaluar para dar el tratamiento hipolipemiante respectivo si es necesario, ¿no? Los antiagregantes plaquetarios, ¿no? Ustedes saben que la placa ateromatosa puede tener un accidente de placa, ¿no? Puede haber un accidente de placa, una pequeña ruptura, donde se va a iniciar la adherencia de las plaquetas a ese nivel y que puede desencadenar, pues, la obstrucción de toda la luz del vaso donde se produjo ese pequeño accidente de placa. Entonces, la posibilidad de que eso se estudia totalmente es con el uso, pues, de los antiagregantes plaquetarios, ¿no? Como la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, ¿no? Que es el antiagregante plaquetario más estudiado para la prevención de eventos adversos, ¿no? Como el infarto de miocardio, la angina recurrente, muerte global, muerte cardiovascular, muerte súbita. En numerosos ensayos clínicos y metaanálisis se ha demostrado que dosis entre 75 miligramos a 325 miligramos al día de ácido acetilsalicílico de aspirina reducen de modo significativo estos eventos. Entonces, estos pacientes con angina estable o angina crónica, se les da sus antiagregantes, o sea, aparte de sus lipopremiantes, eh, con antecedentes pues, entonces se da cuenta que esta fármaco es capaz de reducir ciertos marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, ultrasensible, y de este modo mejorar la función endotelial, ¿no? Que dicho sea de paso, ocupa un papel protagónico en la génesis y progresión del proceso ateroscleroso, ¿no? Por este motivo, en ausencia de contraindicaciones formales, o sea, si es alérgico, si hay hipersensibilidad, ¿no? A la aspirina, hay pacientes que son alérgicos a la aspirina, ¿no? Sangrado activo, dietesis hemorrágica, su empleo de forma crónica e indefinida en pacientes con cardiopatía coronaria isquémica crónica, sintomática o asintomática, tienen una indicación clase 1 con nivel de evidencia A, ¿no? O sea, estos pacientes, si no son alérgicos, hay que darle sí o sí su aspirina, su antiagregante plaquetario. Dicho medicamento puede ser prescrito por médicos de los 3 niveles de atención, ¿no? Se deberá tener cuidado en aquellos individuos con riesgo de sangrado. Esto es importante, ¿no? Hay pacientes, pues, ancianos sobre todo, que hacen, pues, sangrado digestivo cuando están tomando la aspirina. Eso hay que tener mucho cuidado. En pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿no? Antecedentes de sangrado del tubo digestivo, uso concomitante de anticoagulantes orales, ¿no? Y antiinflamatorios no esteroideos. Cuando en estos casos no se debe dar aspirina, ¿no? Por otro lado, el clopidogrel es otro antiagregante plaquetario, es una tienopiridina, ¿no? Que su acción antiplaquetaria, ¿no? Produciendo pues una inhibición de la adhesión, ¿no? Y agregación plaquetaria mediante la vía del ADP. En la última década se ha cobrado cada vez mayor interés
debido pues al incremento exponencial de los procedimientos de revascularización miocárdica por vía percutánea. Los pacientes pues que van a tratamiento para una intervención percutánea, no sea el implante de un stent, estos pacientes tienen que ir ya preparados, mínimo 4 o 5 días de asociar, ¿no?, aspirina y clopidogrel, ¿no? Porque cuando uno hace la angioplastia produce o sea, es un trauma para el endotelio, y ese trauma endotelial puede producir adherencia plaquetaria y obstruir el vaso. Entonces, estos pacientes van preparados con una doble antiagregación, aspirina y clopidogrel, ¿no? Entonces, por eso que en la última década ha cobrado cada vez mayor interés debido al incremento exponencial de procedimientos de revascularización miocárdica por vía percutánea. Y el empleo, pues, de endoprótesis coronaria, que son los stent, ¿no? Debido a que es el fármaco que ha demostrado que en conjunto con los salicilatos, o sea, con la aspirina, brinda la mayor protección en lo referente a evitar casos de trombosis intraestén, ¿no? De trombosis intraestén. Han hecho estudios, pues, ya, ¿no?, donde han dado solo aspirina, han dado solamente clopidogrel y han dado los dos, ¿no? Siendo más beneficiados los grupos, pues, que tomaron doble antiagregación, ¿no? Entonces, en estos pacientes, en caso de trombosis estén tanto de forma aguda como subaguda, la dosis de carga sugerida. Esa dosis de carga es cuando el paciente no ha tomado, por ejemplo, no ha estado tomando su medicina y va a sala de hemodinámica para la angioplastia, ¿no? Para llevar a cabo intervenciones percutáneas, va de 300 a 600 miligramos, ¿no? Mientras que la dosis de sostén es de 75 miligramos. O sea, se da... acá el medicamento, la tableta tiene 75 miligramos. Entonces la dosis de carga cuando el paciente entra a sala, no ha estado tomando ni aspirina ni clopidogrel, se le da su aspirina, igual, unos 300 miligramos, y se le da su clopidogrel entre 300 a 600 miligramos, ¿no? Mientras que la dosis de sostén, o sea, después de que sale, la dosis es de una tableta diaria, o sea, 70 miligramos por día, junto con una aspirina de 81 o 100 miligramos, ¿no? Los nitratos, ¿no?, que son utilizados pues desde 1867, ¿no? Los nitratos son del grupo farmacológico con mayor impacto en el control de los síntomas de la cardiopatía isquémica crónica, pues, ¿no? La mayoría de pacientes usan los nitratos, ejercen su efecto gracias a un mecanismo vasodilatador mediante el cual se disminuye el retorno venoso, ¿no? La tensión de la pared y en consecuencia el consumo de miocardio, de oxígeno, disminuye, ¿no? Sin embargo, también ejercen un efecto vasodilatador coronario, los nitratos, y sistémico, con disminución de la poscarga, ¿no? Y mejoría pues en el desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno, ¿no? O sea, no solamente es que vasodilata las arterias, ¿no?, sino que disminuye pues la demanda de oxígeno, ¿no?, y produce pues ante la disminución de la poscarga, una disminución, ¿no?, de la demanda de oxígeno, con mejoría pues del desequilibrio entre la oferta, ¿no?, de oxígeno y la demanda de este, ¿no?, al miocardio. Otros, ¿no?, los calciantagonistas, también, ¿no?, que se da en pacientes que tienen espasmos, ¿no?, coronarios, los beta bloqueadores para controlar la frecuencia cardíaca, ¿no?, los inhibidores de la renina angiotensina aldosterona, los inhibidores de la eje renina angiotensina aldosterona, ¿no?, los antagonistas de la aldosterona, antiarrítmicos, anticoagulantes, ¿no?, el tratamiento, por último, intervencionista y quirúrgico, ¿no?, en estos pacientes, ¿no? La medida
en cuanto al tratamiento no farmacológico, constituyen pues la punta de lanza, como dicen ellos, ¿no? De la prevención tanto primaria como secundaria en los enfermos portadores de cardiopatía coronaria crónica, ya que no solo impactan positivamente en la enfermedad, sino en otras entidades con comorbilidad, tales como la diabetes, la hipertensión, neumopatías crónicas, ¿no? Cada una de estas modificaciones, ¿no? Saludables al estilo de vida ha demostrado que en forma consistente y significativa lograr mejoría de los síntomas y de la progresión de la enfermedad. Por tal motivo es importante que en todos los niveles de atención del instituto, bueno, este es un estudio mexicano de la Seguridad Social, ¿no? Se enfatice y refuerce el establecimiento y cumplimiento de estas a fin de colaborar en forma integral en el bienestar de los pacientes, ¿no? Entonces, el anexo que presenta este estudio pues recomienda sobre las medidas no farmacológicas útiles en pacientes con cardiopatía coronaria isquémica, donde está pues la dieta, ¿no? El ejercicio controlado, ¿no? de estos pacientes para mejoría de ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, hemos tratado de resumir lo máximo porque la cardiopatía coronaria crónica, tanto como la cardiopatía coronaria aguda, son temas pues bien extensos, ¿no? Entonces hemos tocado lo básico del cuadro clínico, ¿no? De la fisiopatología, ¿no? De los exámenes diagnósticos y del tratamiento en forma pues resumida, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Sí, doctor, buenos días. Una Sí, consulta. bueno, ¿qué tal? Sí. En una angioplastía, según su experiencia, transcurridos cuántos meses, ¿qué porcentaje de arterias se volverán a ocluir, anulando el procedimiento? Claro, eso depende mucho de si el implante estuvo bien hecho, porque por eso nosotros tenemos que medir la luz del vaso. Medimos la luz del vaso y usar la prótesis, el stent adecuado. Por ejemplo, si la arteria nos mide, por ejemplo, 3 milímetros, nosotros tenemos que poner un stent de 3,5 milímetros para que la prótesis impacte bien en la pared sin dejar luz externa, ¿no? Entre la pared del vaso y la prótesis. Porque cuando sucede eso, o sea, dejamos luz externa entre la pared del vaso y la pared del stent, es donde se va a formar los trombos y se va a ocluir. O sea, tiene que estar bien expandido los stents, usar la prótesis adecuada para evitar la llamada trombosis de stent, ¿no? Hay pacientes que salen a la unidad coronaria, pues son pacientes y a las 2 o 3 horas están llamando, doctor, el paciente está con dolor, ha hecho cambios en el electrocardiograma. Entramos y observamos que se produjo una trombosis intra-stent, ¿no? Porque probablemente, uno, el paciente no estuvo bien preparado, ¿no? No continuó con una anticoagulación adecuada, una antiagregación plaquetaria, ¿no? O, como le digo, probablemente el stent no fue bien expandido, ¿no? Puede pasar, ¿no? Puede pasar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Y bueno, conociendo que las obstrucciones de menor tamaño son las que tienen más probabilidades de provocar ataque, un infarto, ¿cuál sería el calibre mínimo de estos stents que se pueden colocar en la actualidad? Bueno, ahí estén, los estén de menor calibre son de 2,25 milímetros. 2,25 milímetros. Porque ya la rendotelización intraestent en vasos muy pequeñitos, pues
puede volverlos a obstruir, ¿no? Puede volverlos a obstruir. Entonces uno a veces cuando ve de esos vasos de 2 milímetros y uno va a poner un stent, tiene que ser mínimo un stent de 2,5, pero hay pues pacientes que tienen menos de ese diámetro y como digo, el stent de menor calibre de 2,5, de 2,25 milímetros, pero que se puede llevar a 2,5, 2,6, ¿no? Con la insuflación del balón a mayor presión, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hay vasos que inclusive que vemos que ya ese stent de menor calibre no lo va a ayudar, son pacientes que van a cirugía, ¿no? Los cirujanos pues ponen bypass en arterias pues entre 1,5 y 2 milímetros, ¿no? Entonces van a, a cirugía, ¿no? Cirugía cardiovascular. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Antes de pasar al tratamiento invasivo de angioplastía, ¿qué procedimiento no invasivo podría solicitar para ver si es que existe algún tipo de obstrucción eh, arterial, coronaria? Por ejemplo, en caso bueno, los pacientes lo que hay que ver es evitar es el accidente de placa, ¿no? Con la formación de trombo, por eso que estos pacientes reciben la aspirina. Y cuando ya se usa un stent, se da el combinado, ¿no? Aspirina y clopidogrel, ¿no? Ese es en cuanto el accidente de placa, ¿no? Sí, yo me refería al procedimiento diagnóstico. ¿Qué estudio imagenológico podría solicitar antes de la angioplastía? En un paciente que viene a consulta y me está refiriendo Un a estudio no molestia. invasivo de las coronarias. Sí. Ahora es el tiempo de la tomografía espiral multicorte, ¿no? Coronarias. Ahí se ve muy bien las coronarias, ¿no? Y ayudan bastante, de tal manera que uno vaya a la sala más preparado, ¿no? Porque uno ve qué arteria tiene la mayor lesión, ¿no? El TEN es lo que se está haciendo ahora último, ¿no? Y el test de Entonces perfusión el neuronal tema... es para ver isquemia nada más, ¿no? Perfecto, perfecto, doctor. Gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas entonces, ¿no? Bueno, damos por terminado la clase. Bueno, le deseo a todos ustedes que pasen pues una noche buena, bonita en familia.